de Dios. Es la última prédica del año. Es el último sermón del año. Es el único mensaje del año, el último. Y es momento para reflexionar. Es momento para pensar los errores que tuvimos este año. Errores que deberíamos de superarlo al año entrante. Es momento de reflexionar y si tenemos que llegar a pedir perdón, pedir perdón. Es un momento de tratar de comenzar el año que viene, el año nuevo, libre de peso, con una paz. Pero para eso hay que reflexionar muy bien. Para eso hay que lograrlo en oración. Por eso que Dios decía en Jeremías 23:3, clama a mí y yo te responderé y te haré saber cosas que nadie sabe. A veces creemos que Dios nos enseña esa palabra porque nos va a hacer cosas de la palabra de Dios, nos va a revelar cosas de la palabra de Dios, nos va a dar una revelación que nadie la tiene. Dios lo que nos va a hacer entender y nos va a enseñar es cada uno de los errores que nosotros estamos cometiendo ante Él. Esa falla que nosotros a veces cometemos que no la vemos. Los de afuera sí la ven, pero uno mismo no sabe. A veces cometemos errores que ni nos damos cuenta que estamos cometiendo esos errores. A veces cometemos pecados que ni nos estamos dando cuenta que estamos cometiendo esos pecados. A veces en nuestro matrimonio estamos tratando mal a nuestras esposas, les estamos haciendo sufrir. Y para nosotros es normal porque creemos que lo estamos haciendo bien. Pero nuestras esposas se están dando cuenta del cambio que estamos teniendo nosotros. Igualmente como padre e hijo. A veces estamos tratando mal a nuestros hijos. Pero creemos en nuestro conocimiento que lo estamos edificando. Pero lo estamos edificando de la manera incorrecta. Y esos errores los veo personas de afuera, no los vemos nosotros. Entonces Dios, en su misericordia, nos hace ver esos errores. Cada vez que clamamos a Él, llegamos a su presencia, nos hace ver esos errores, esos pecados, esa falta que hemos cometido. Y nos hace cada día mejorar cada vez más. Porque el que comenzó la buena obra en nosotros, la va a perfeccionar. Entonces es un año para reflexionar, para dejar atrás. He aquí, todo queda atrás y las cosas nuevas en Cristo. Empezar a hacer cada día más. Y vamos a predicar en Lucas capítulo 18 la parábola de la viuda y el juez injusto. Voy a darle un preámbulo, hermano, el por qué Dios me llevó. Creo que es importante el por qué Dios me llevó a este mensaje. Y quiero darle un preámbulo del por qué voy a predicar este mensaje. Porque a lo mejor así como me sucedió a mí, le puede suceder a cada uno de los hermanos. Y es muy importante tener las bases, el fundamento, de saber quién es Dios y quiénes somos nosotros delante de Dios. Es muy importante saber eso, hermano. Dios a veces nos busca de muchas maneras. Dios a veces se acerca a nosotros para comunicarnos algo. A través de una prédica, a través de un tratado, a través de la radio, a través de un hermano que se nos acerca. De muchas maneras se nos acerca Dios para decirnos un mensaje. Pero hermano, no todo el tiempo esa palabra da fruto. No todo el tiempo esa palabra que nos dice el hermano, esa palabra que escuchamos en el sermón, esa palabra que leemos en la Biblia, no todo el tiempo da fruto a Dios. Y a veces entramos en el conformismo o a veces entramos en las personas que estamos confiadas que estamos en Cristo. Somos tierra fértil y tenemos las bases bien fundamentadas en Cristo Jesús. Pero a veces no es así. A veces hay etapas que no damos fruto, hermano. Y aunque la palabra nos dice el hermano, nos llega a decir una palabra, escuchamos una prédica, hermano, créanme, hay veces que esa palabra no produce fruto en nosotros, hermano. Y saber eso me lleva a la parábola del sembrador.
donde dice que un sembrador fue tirar semillas y cayó en varios tipos de tierra. Una cayó en el camino, otra cayó en los pedregales, otra cayó en los espinos y otra cayó en tierra fértil. Estudiando la palabra de Dios nos damos cuenta que el sembrador es el medio por el cual llega el Evangelio a nuestras vidas. Y la semilla es ese Evangelio que llega a nuestras vidas. Y la tierra fértil es cada una de esas personas que reaccionan al Evangelio. Y sí, hacemos énfasis en cada una de las tierras, hacemos énfasis en el camino, hacemos énfasis en las semillas que cayeron en los pedregales, hacemos énfasis en las semillas que cayeron en los espinos y hacemos énfasis en las semillas que cayeron en tierra fértil. Pero lo más importante a veces nos desviamos, ¿qué es esa semilla? Hermano, ¿qué es el Evangelio? Y lamentándolo mucho, si no tenemos las bases, el fundamento central en un buen evangelio, cuando llega el día malo, hermano, nos podemos desviar. Porque si no tenemos la verdad absoluta como nos da nuestro Señor Jesucristo, basada aquí en su palabra, edificado bajo el fundamento de los profetas, hermano, lamentándolo mucho, no vamos a poder salir del día malo. Y es ahí donde caemos en depresión. Es ahí donde queremos encerrarnos. Es ahí donde comenzamos a llorar. Es ahí donde no queremos que nadie nos hable. Es ahí donde cada uno de nosotros comienza a esconderse y no sabe qué hacer. Es ahí donde perdemos la brújula. Es ahí donde perdemos la guía. Porque no tenemos un verdadero evangelio. Y es la importancia verdadera del evangelio. En 2 Timoteo 2:15 dice el apóstol Pablo a Timoteo: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero, que no tiene de qué avergonzar, que usa bien la palabra de verdad. Que usa bien la palabra de verdad. La traducción, la Biblia de las Américas, me gusta como lo explica, porque dice así: que maneja con precisión la palabra de verdad. Hermanos, cuando oímos la palabra precisión, ¿a qué nos lleva? Nos lleva a un arquitecto que hace un plan. Yo, haciendo un curso en Cáritas de Reforma, me pusieron a hacer planos con una escala, y eso tenía que ser tanto la escala de 3, la escala de 10. Y si esa precisión nos equivocamos en un milímetro, hermano, toda la construcción se derriba. Una precisión nos lleva a un cirujano, donde si te va a hacer cirugía, el cirujano tiene, hermano, que ver bien, porque si no te puede cortar una vena. Y tiene que saber bien exactamente dónde está cada uno de los órganos que tú tienes, para él saber dónde específicamente va a ser el corte donde no va a dañar nada. Y eso es lo que le está diciendo Pablo a Timoteo: que predique la palabra con precisión, que evite tener un error pequeñito. No hay manera, hermano, de que podamos predicar un evangelio y tener un pequeño error, porque ese pequeño error que sale de este púlpito puede desgraciar nuestra vida, porque por ese pequeño error nuestra vida se puede, hermano, derrumbar, porque ese pequeño error se va, todo el fundamento se cae, hermano. Y es importante de verdaderamente tener un buen evangelio. Quizás algunas veces has escuchado por ahí un evangelio donde te dice que si tú das más, Dios te va a dar más. Has escuchado un evangelio donde te dicen que tú eres un campeón, que saca el campeón que hay dentro de ti, que tú puedes, que tú eres todo, solamente necesitas la ayuda de Dios, pero tú tienes el don. Ese no es el verdadero evangelio. Quizás has escuchado un evangelio por ahí donde dice que tienes que hacer obras y obras y más obras y más obras para ganarte tú la salvación, y comenzar a hacer obras y a trabajar cada día más haciendo obras y obras y obras para poder lograr llegar a Cristo Jesús y llegar al cielo. Ese no es el evangelio de Dios, hermano. Y una de las cosas importantes que tiene esta iglesia, que jamás de este púlpito va a salir una palabra así. Jamás de este púlpito va a salir una palabra donde te va a decir a ti que tú eres un campeón, que saque el campeón que hay dentro de ti, que tú puedes. Ese no es el verdadero evangelio. Jamás de este púlpito va a salir una palabra donde tú dices que si tú das más,
Dios te va a prosperar 10 veces más. Mientras tú pactas con Dios, Dios va a hacer todo lo que te va a multiplicar 10 veces más lo que tú necesitas. Jamás va a salir de este púlpito. Y esa es la importancia de predicar el evangelio con precisión, hermano. Porque es lo que nos lleva a nosotros en el día malo, en el día de la tribulación, a poder salir, hermano, adelante. Porque tenemos un buen evangelio, conocemos a Dios. Y esa es la importancia, hermano, de saber. Es muy importante, hermano. Dios nos quiso, hermano, a su imagen y semejanza de Dios. Pero tenemos que saber quiénes somos nosotros delante de Dios. ¿Cuál es el verdadero evangelio? El verdadero evangelio, hermano, el verdadero es de la gracia, el evangelio de la gracia, donde somos salvos por gracia, donde nosotros no tuvimos nada que ver con esa salvación, donde nosotros no nos esforzamos ni un poquito, donde nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero. El evangelio verdadero es el evangelio de la gracia, el que te salva sin tú merecerlo. Ese es el verdadero evangelio, hermano. El verdadero evangelio es saber la condición que tenemos nosotros delante de Dios. Romanos 3:23, que nos dice que todos nosotros, por cuanto todos pecaron, todos fueron destituidos de la gloria de Dios. Ese es el verdadero evangelio, donde Dios nos hizo en Génesis, donde nos hizo a su imagen y semejanza de Dios nos hizo. Pero como dijo Isaías 53, nos descarriamos como ovejas y cada uno agarró su camino. Y lo que merecemos es la condenación. Hermano, pero Él, con su gracia, con su misericordia, hermano, nos llevó sin merecernos y nos salvó. Y todo se reduce a Juan 3:16, donde de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su único Hijo, verdadero, para que todo en aquel que no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es el verdadero evangelio de la gracia, hermano. Por eso que en Gálatas 1:6-7, Pablo les dice: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que los llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, no que haya otro evangelio, sino que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mientras el evangelio de Cristo sea pervertido, vamos a ver cristianos en depresión. Mientras el evangelio de Cristo sea pervertido, vamos a ver cristianos hablando locuras, hermano, hablando palabras que Dios no ha hablado, diciendo promesas que Dios no ha prometido. ¿Qué pasa? Cuando yo le predico a un hermano y le diga: venga acá, hermano, a la iglesia, que Dios lo va a sanar, Dios le va a restaurar el matrimonio, Dios lo va a prosperar, Dios le va a dar un trabajo. ¿Qué pasa si no pasa eso? ¿Quién queda como en usted? Ese hermano se va a decepcionar y se va a ir, hermano, porque me fallaste, me prometiste algo que no es así. Por eso, hermano, ¿qué es lo importante, hermano, de el evangelio? Que sea la verdad de Cristo Jesús. ¿Por qué les digo eso, hermano? ¿Por qué les llevo a la parábola del sembrador? Porque eso fue lo que me llevó a mí. Dice la palabra del sembrador que unas semillas cayeron en el camino. Hermano, y así me pasó a mí. A veces leía la palabra de Dios y leía automáticamente, hermano, pero no meditaba en la palabra. Alguien me hablaba de la palabra de Dios en la tribulación y no entendía, hermano, lo que me decía. No sabía por qué, pero eran mis preocupaciones las que me estaban agobiando, hermano. Y no sabía, quería leer la Biblia, quería entenderla y no podía meditar. No sé si a alguno de ustedes le ha pasado, que a veces quieren, el pastor está hablando algo y ustedes andan pensando en otras cosas y no están escuchando lo que verdaderamente Dios les quiere decir a sus vidas. Porque a mí me pasó de eso, hermano. Quería escuchar la prédica, quería
de la parábola del sembrador, cada una de esas etapas fui pasando yo, hermano. A veces decía, hermano, ¿en qué etapa estás tú? En los pedregales, en el camino, en los espinos, o tú estás en tierra fértil. No, yo estoy en tierra fértil. No, a mí me ha pasado esto. No, hermano. Pasamos. Son etapas que cada uno de nosotros pasa, hermano. ¿Por qué me pasó a mí en los pedregales? Porque comencé después a leer la palabra, comencé a ver un poco de luz y comienzo a leer la palabra de Dios. Y comienzo a entender, comienza el gozo a mi vida y comienza la paz de Dios en mi vida, a entender el mensaje nuevamente, comienza la alegría en mí. Pero cuando llego al escritorio, me siento con el pediatra, que el pediatra me da esa noticia por haber, se me fue el gozo, hermano. ¿Dónde estaba ese gozo? Se fue. Se me quitó el gozo, hermano. Se me quitó esa fe. Se me quitó esa esperanza. Pero yo oraba a Dios. ¿Qué pasó? No me contesta Dios. Yo iba contento, yo oraba bastante pidiéndole a Dios. Y cada día las cosas se iban empeorando más, hermano. Cada día me llegaban más y más las noticias de Venezuela. Mamá se enfermaba, me llamaron, un primo mío se accidentó, se partió una pierna que lo iban a operar, me llamaron otros primos que oraran que lo iban a meter preso. Y hermano, cada una de esas noticias me iban ahogando, hermano. Y sí tenía fe, sí oraba a Dios, pero confieso que no tenía gozo. Les confieso que estaba bastante preocupado. Y es así, hermano. También pasa con esa semilla que cae en los espinos, donde cae la balanza, hermano, donde las cosas cotidianas de este mundo, hermano, se ponen a balanza y a veces pesa más los problemas de este mundo que Dios. Y cuando pesa más los problemas de este mundo que Dios, hermano, se ahoga la palabra, se ahogamos la palabra de Dios y no respiramos, hermano. Por eso que es importante tener las bases y el fundamento y un buen evangelio para poder el día malo, hermano, podernos superar con Cristo Jesús. Sí, es verdad que cae en tierra fértil y damos fruto al Señor, pero en una sociedad, hermano, donde el dolor está prohibido, donde no valoramos el dolor. ¿Tienes algún dolor? Ve para allá, para los sanadores. Vete, no sé, para que Cachiluca, Guillermo Maldonado, que ellos sanan toda la enfermedad que tú tienes. Ellos solo te ponen la mano en la cabeza y ya está. Se te quita el dolor. Se te quita la enfermedad. Se te quita todo. Lamentándolo mucho, llega la pandemia y esos sanadores, hermano, no salió ninguno. Estaban escondidos todos. Querían que querían yo ver los sanadores, que fueran a los hospitales a sanar a la gente con COVID. Pero lamentándolo mucho, esos sanadores se escondieron. Y es verdaderamente, hermano, donde con el dolor, con el sufrimiento, cuando nos quebrantamos verdaderamente, es cuando vemos la luz, hermano. Es el dolor lo que te hace ver la luz. Ya entiendo a Dios cuando le dijo a Ananías, ve a orar por ese hombre, Pablo. Porque él va a saber qué significa el sufrimiento. Porque es ahí donde Pablo pudo haber visto la luz y el error que él estaba cometiendo. Y eso es lo que me llevó a mí al mensaje que traigo hoy. En Lucas 18, hermano, la parábola de la viuda y el juez injusto. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y bajo la unción del Espíritu Santo. También le refirió a Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo: había en una ciudad un juez que temía a Dios y respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí:
aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo al Señor: oí lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus heridos que claman a Él de día y de noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Oremos. Amantísimo Padre Celestial, ponemos el culto en tus manos, Señor. Sé tú a través de mí, Padre, edificándonos, hermanos, Señor. Quita mis palabras, Señor. Quita mis sentimientos, Señor. Y pon los tuyos, pon tus palabras, pon tus deseos, Señor. Pon tu santa voluntad en mis labios, Señor. Que no sea yo el que hable, Padre, sino tú, Señor. Ayúdame, Padre. Ayúdame a continuar cada día más, Padre. Dame fuerza, Padre, que tanto la necesitamos, Señor, en estos días tan difíciles, Padre. Y sin ti no somos nada, Padre. Somos tan pequeñas cosas, Señor, ante ti. Que tanta falsa nos hace. Sin ti no somos nada, Padre, como tú lo dices. Y estas cosas, Padre, te las pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Hermano, para entender la parábola de la viuda y el juez injusto, es necesario entrar en contexto. Y para entrar en contexto hay que ver qué le preguntaron a Jesús. ¿Por qué Jesús lanza esa parábola? Siempre para poder entender lo que es una parábola hay que saber qué le estaban preguntando a Jesús y quiénes le estaban preguntando a Jesús. Y la otra no se puede contradecir en otras parábolas el mensaje que quiso decir nuestro Señor Jesús. Esta parábola tiene que ver mucho con, ¿se acuerdan la parábola del amigo inoportuno? Es lo mismo. Tiene la misma esencia, tiene el mismo mensaje. Lo que es que Dios la hace en dos versiones. Aquel amigo inoportuno que le llega un amigo de visita en la madrugada y va a tocarle la puerta a su amigo a medianoche a pedirle comida, algo que le dé para ayudar a su amigo. Y su amigo lo ayuda, pero no lo ayuda por ser amigo, sino para que no lo moleste más. Hermanos, si Jesús usa esta misma esencia, este mismo mensaje en dos parábolas, es porque tiene que ser muy, muy importante, hermano. Y para entrar en contexto, vamos a Lucas 17:20, a ver qué le estaban predicando, qué le estaban predicando a nuestro Señor Jesús. Y dice así: preguntando por los fariseos. Mira lo que dice. Mira lo que dicen los fariseos. ¿Cuándo había de venir el reino de Dios? Les respondió y dijo: ¿cuándo había de venir el reino de Dios? Le hacen una pregunta a Jesús. Los fariseos le hacen una pregunta a Jesús y le dicen: ¿cuándo ha de venir el reino de Dios? Para los fariseos, ellos todavía están, y los judíos están esperando al Mesías, porque ellos esperan un Mesías triunfador. Ellos esperan un Mesías que viniera, que los rescatara, un líder político que los rescatara de la opresión de Roma. Ellos todavía hay judíos que están esperando al Mesías. Entonces, le preguntan a Jesús: ¿cuándo había de venir el reino de Dios? Le respondió. Una pregunta, hermano, que tiene doble sentido. Una pregunta que tiene como una indirecta. Porque si ellos están esperando al Mesías, le están diciendo a Jesús: yo no soy el Mesías. ¿Cuándo ha de venir el reino de Dios? Se nos están preguntando al Mesías. Es decir, vos no soy el Mesías. Decide cuándo viene el reino de Dios.
Es una pregunta como con indirecta, como una pregunta picada. Es que no sabía. Y Jesús les dijo, el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán, helo aquí o helo allí, porque he aquí, el reino de Dios está entre vosotros. Se los está diciendo Jesús. Jesús les está diciendo, el reino de Dios que ustedes están esperando ya está entre vosotros. Lo que ustedes están esperando que llegue el Mesías, ya eso se ha cumplido. El reino de Dios está entre vosotros. Lo que pasa es que Jesús vino a ser en la primera venida un reino pero espiritual. Y noten que en la segunda venida Jesús dice que va a venir, que todo ojo lo verá y será manifestado el Mesías. Es decir, que sí va a ser en la segunda venida un reino donde el Rey de Reyes será manifestado, porque más adelante lo dice. Entonces, usa la misma pregunta, noten aquí. Él usa la misma pregunta que le hacen los fariseos. Y con la misma pregunta que le hacen los fariseos dice, y dijo a sus discípulos. O sea, ahora Jesús le va a hablar a sus discípulos. Los fariseos le hacen una pregunta donde dice que ¿cuándo vendrá el reino de Dios? Jesús le contesta diciendo que ya el reino de Dios está entre vosotros, que ya se ha cumplido lo que ellos están esperando. Y ahora se desvía Jesús y con esa misma pregunta le habla a los discípulos. Y dijo a sus discípulos, tiempo vendrá cuando desearáis ver uno de los días del Hijo del Hombre y no lo veréis. Y os dirán, helo aquí o helo allí. No vayáis ni lo sigáis. Porque como el relámpago que al fulgurar resplandece desde un extremo del cielo hasta el otro, así también será el Hijo del Hombre en su día. Pero primero es necesario que padezca mucho y sea desechado por esta generación. Jesús les está diciendo, ya está aquí, sí, soy yo, pero ahora me voy a decir cuánto vengo de segundo, la segunda venida, pero para que yo vuelva otra vez es necesario que yo padezca, es necesario que yo vaya a la cruz, es necesario que yo pague por ustedes todos los pecados que ustedes han cometido, es necesario que yo cumpla el propósito de Dios, es necesario que yo cumpla lo que mi Padre ha establecido, lo que declaró desde el Génesis. Y Jesús habla en el 26 y dice, como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento hasta el día que entró Noé en el arca. Y vino el diluvio y lo destruyó. Y todos asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, plantaban, edificaban. Mas el día, mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre, y lo destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Ya Jesús les está aclarando a sus discípulos. Primero vino a hacer un reino espiritual, pero ahora viene en la segunda venida, después que se establezca, a plantar un reino donde yo mismo me manifestará y todo ojo me verá. Pero hay algo muy importante aquí. Mira lo que dice. En aquel día, el que esté en la azotea y sus bienes en casa, no descienda a tomarlo, y el que en el campo a sí mismo no vuelva atrás. Acordaos de la mujer de Lot. Todo el que procure salvar su vida la perderá, y todo el que la pierda la salvará. Os digo que en aquella noche estarán dos en una cama, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán muriendo juntas, la una será tomada y la otra dejada. Dos estarán en el campo y el uno será tomado y el otro dejado. Y respondiendo le dijeron,
donde, Señor, Él dijo, donde estuviera el cuerpo, allí se juntarán también las áreas. Esto es muy importante aquí. Noten que Jesús le está hablando lo que va a pasar en la segunda venida. Jesús toma dos naciones. Jesús toma lo de Lot y toma Sodoma y Gomorra. Las dos peores que haya habido. Pero lo que más me llama la atención es que Jesús no desglosa los pecados que hicieron esas naciones. Jesús está hablando de la vida cotidiana prácticamente. Solamente decía que comían, bebían, compraban, vendían, plantaban y edificaban. Jesús no está diciendo nada de eso. Pero hay que ver a quién se nos está diciendo Jesús. Por eso es que es muy importante saber a quién Jesús se está dirigiendo. Se está dirigiendo a sus discípulos. Yo no tengo que decir a ustedes de pecado. Ya ustedes conocen la palabra de Dios. Pero, ¿por qué Jesús hace énfasis en que comían, bebían, compraban, vendían, plantaban y edificaban? Eso es lo que hacemos cada uno de nosotros. Esa es nuestra vida cotidiana. Para mí es lícito comprar, para mí es lícito vender, para mí es lícito comer, para mí es lícito edificar, para mí es lícito plantar. Pero si todas esas cosas que son lícitos me alejan de Dios, entonces cuando decía Pablo, todo me es lícito, mas no todo me conviene. Es muy importante saber lo que Jesús está diciendo, hermano. Fíjate. Jesús entonces toma dos generaciones, la de Noé y la de Lot. Ahora, hermano, es evidente que todo el que esté ocupado en su pecado sabe que va a venir juicio de Dios sobre él. Y es evidente también, está diciendo Jesús, que el que se encuentre entretenido, el que se encuentra haciendo cositas que se están desviando de Dios, también van a ser con el juicio de Dios. Pero entonces la pregunta es, Señor, eso es lo que hacemos nosotros. Entonces, ¿cómo podemos nosotros esperar tu segunda venida? ¿Qué podemos hacer nosotros? ¿Y de qué manera puedo yo saber cómo puedo esperarte? ¿Qué tengo que hacer? Porque esto siempre es preocupante. Porque tú me estás hablando de cosas cotidianas. Me estás hablando de pecado, pero también me estás hablando de cosas cotidianas. Y con esa pregunta que nosotros nos hacemos, Jesús lo sabía. Y para aclarar eso, lanza la parábola del juez insensato y la viuda. O sea, ¿cómo debo como discípulo de Cristo afrontar la segunda venida de Cristo? Leemos la parábola en Lucas 18. También le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Lucas, el escritor, ya sabía a qué se venía esa parábola. Y Lucas le dice que también le refirió una parábola sobre la necesidad. Lucas está diciendo que es necesario orar. Y si es necesario orar, es algo que es un mandamiento, es algo que no es negociable, que es necesario, que es obligatorio que tenemos que orar. Mismo Pablo lo decía, orar sin cesar. Jesús también lo decía, velar y orar para que no entréis en la tentación, porque la carne, el espíritu, la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Lo importante que es orar. Entonces empieza la palabra diciendo lo importante que tenemos que orar siempre y no desmayar.
A veces oramos 5 minutos y ya cumplí con Dios. Señor, ya cumplí hoy. Ya oré, pedí lo que tenía que pedir y ya oré. Vuelvo mañana 5 minutos otra vez, Señor, ya volví a cumplir. Y agarrando la oración como que, para que no te molestéis conmigo, ya cumplí, Señor. Yo estoy orando todos los días, yo estoy aquí, yo oro. Hermano, hay que meditar en la palabra de Dios y saber qué Dios nos quiere hablar a través de su palabra. Versículo 2 dice: había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Hermano, un juez está para impartir justicia. El juez para impartir justicia, ese es su trabajo, ese es su deber. Pero a este juez lo llama Dios que ni le temía a Dios ni respetaba al hombre. Hermano, Dios vincula el temor de Dios con el respeto al hombre. Es decir, si no le temo a Dios, es imposible que yo respete al hombre. Si una persona no le teme a Dios, es imposible que esa persona respete a su esposo. Si una persona no le teme a Dios, es imposible que esa persona respete a su hermano, respete a su padre, respete a su prójimo, porque Dios lo vincula, es decir, que van pegados de la mano. La única forma que tú puedas respetar verdaderamente es con el temor de Dios. Versículo 3 dice: había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario. Es decir, la viuda tenía un enemigo, la viuda tenía un adversario, pero la viuda no está pidiendo que metan preso al adversario, la viuda no está pidiendo que enjuicien al enemigo, la viuda no está pidiendo que agarren al enemigo y hagan con lo que es lo que quieran. La viuda está pidiendo algo, está necesitando algo. ¿Qué necesita la viuda? Justicia. Y Dios compara al cristiano con la viuda. Entonces, hazme justicia de mi adversario. La viuda lo que está pidiendo es una sola cosa: hazme justicia. Versículo 4. Y él lo quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia. No sea que viniendo contigo me agote la paciencia. Lo más probable es que este sea un juez corrupto. Lo más probable es que este sea un juez lo más corrupto y quería agarrar y quitarle dinero a la viuda. Y Dios lo pone como lo peor, porque en ese tiempo todo el mundo sabe que Dios tiene algo especial, un cuidado con la viuda y con el huérfano. Y lo dice el Salmo 68:5, donde dice: padre de huérfano y defensor de viuda. En Isaías, vemos Isaías 1, donde la gente comenzaba a hacer, sí, celebramos la fiesta, sí, ya hicimos los ayunos, y hicimos todo lo que Dios nos mandó, ya hicimos esto, ya hicimos los sacrificios, ya hicimos de todo. Pero ¿qué le dice Isaías? Se olvidaron de algo, de la viuda. Es que el juez sabía que Dios tenía algo especial con la viuda y con los huérfanos. Es decir, Dios está poniendo a este juez como lo peor.
Es decir, si el bueno es lo peor, Dios hace el contrario. Yo soy lo mejor. Pero con la viuda no es así, con la viuda la compara con el creyente. Entonces dice, sin embargo, porque me molesta, le haré justicia. Esto es muy importante. Si el juez es injusto, ¿qué es lo que tenía que hacer el juez? Injusticia. Es lo que tenía que hacer el juez, injusticia. Pero sin embargo, el juez dice, para que esta viuda no me moleste, me deje en paz, porque yo sé que va a pegar. Porque como la viuda a lo mejor no tenía dinero, lo único que podía hacer la viuda era tocar la puerta, insistir, llamar, neciar. ¿Qué pasó? Otra vez está pegada ahí y él dijo, ¿qué pasa? Yo le voy a hacer justicia. Yo también. Y dijo al Señor, ¿oí lo que dijo el juez injusto? ¿Por qué Jesús dijo, oí lo que dijo el juez injusto? Porque el juez injusto lo que dijo es, sin embargo, porque esta vida me molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo, me agote la paciencia. Eso fue lo que dijo el juez injusto. No dijo otra cosa. Pero Jesús dice, oí lo que dijo el juez injusto. O sea, oí. No le hizo injusticia, le hizo justicia. Y comienza Dios y el meollo de la parábola diciendo una pregunta. Y dice así: ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él de día y noche? Hace otra pregunta y dice, ¿se tardará en responderles? Esto es muy importante aquí, porque aquí está el meollo de la palabra. Dice Dios, ¿acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él de día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Hermano, cuando nosotros oramos y les pedimos a Dios y no vemos respuesta, es que Dios no nos va a dar lo que nosotros le pidamos. Dios nos va a dar justicia. Nosotros a veces le pedimos cosas a Dios, pero Dios lo que nos va a hacer es justicia. Él no nos va a complacer en nuestros caprichos. Dios no es alcahuete de nadie. Él no nos va a complacer en nuestros caprichos. Y aquí está el meollo del asunto. Tardará en responder. Hermano, yo oro y sigo orando y sigo orando y vuelvo a orar y no veo respuesta de Dios. Y vuelvo a orar y sigo orando y sigo orando y no veo respuesta de Dios. Pero esta parábola me dice, ¿se tardará Dios en responder? ¿Será que Dios se contradice? Porque yo oro y no veo la respuesta de Dios. Entendí algo, hermano, en este proceso, que Dios responde, pero no a todo te dice sí. Muchas veces te dice no. Y la respuesta es simple, no. Y nosotros oramos, Señor, y no. Y entiendo lo que le dijo a sus grandes hombres que tuvo Él, como también le dijo que no. Vemos el ejemplo de Moisés, abrió el mar, hermano. Sacó al pueblo de Egipto, se enfrentó al faraón, hizo milagros, vino las 10 plagas y luchó contra el pueblo, intercedió ante Dios contra el pueblo. Dios quería matar al pueblo y le dijo, disculpa a mí, Señor. Y ese hombre, cuando Dios le dijo, abre la peña, que no le habló, sino que golpeó la peña, salió agua por el pueblo por no contradecir a Moisés. Pero le dijo, no entrarás en la tierra prometida. A Moisés, hermano, le dijo no. Y vemos
en Deuteronomio 3:23 al 26. Vamos a Deuteronomio. Y oré a Jehová en aquel tiempo diciendo: Señor Jehová, tú has comenzado a mostrar a tu siervo tu grandeza y tu mano poderosa, porque ¿qué Dios hay en el cielo y en la tierra que haga obras y proezas como las tuyas? Pasé yo tu ruego y ve aquella tierra buena que está más allá del Jordán, aquel buen monte y aquel Líbano. Pero Jehová se había enojado contra mí a causa de vosotros, por lo cual no me escuchó, y me dijo Jehová: basta, no me hables más de este asunto. No, Moisés. Hermano, también vemos el no que le dijo a David, un hombre formado con el corazón de Dios, el mejor rey que ha tenido Israel, hermano. Un rey que luchó, un rey que venció a Goliat, un rey que acabó con los filisteos, un rey que hizo todo. Dios le dijo a Salomón: si tú fueras íntegro como tu padre. Para Dios era una persona íntegra, David. Pero cuando David peca con Betsabé, que manda a matar a Urías, hermano, y comienza el hijo que tuvo con Betsabé a enfermarse, David comienza a orar 7 días y 7 noches, hermano, tirado en el piso sin comer nada, orando, pidiéndole a Dios que lo sacara. Y a ese hombre Dios le dijo: no. Dios responde, pero a veces responde no. No, David. El niño murió. Y cuando ese bebé muere, ¿saben lo que hizo David? Fue al templo a darle gloria a Dios. Ese es un hombre con el corazón formado de Dios. Ahora la gente no toma en cuenta a las personas y cuando mueren lloran. David la tomó en cuenta cuando estaba vivo, y cuando murió fue al templo a darle gloria a Dios. Miren cómo han cambiado las cosas. No te tomo en cuenta, pero cuando se muere te quiero sacar de la urna y quiero llorar, me quiero morir. ¿Cómo han cambiado las cosas? David lloraba mientras estaba vivo. David se sacrificaba ayunando mientras estaba vivo. Pero David dijo: ¿qué puedo hacer? Ya yo no puedo ir a donde está él, ni él puede venir a mí. Otra persona que le dijo no, Pablo. Sí, persiguió la iglesia el apóstol Pablo. Es cierto, estuvo ahí cuando el asesinato de Esteban, ¿es verdad? Pero hermano, el apóstol Pablo llevó muchas tribulaciones por el Evangelio. El apóstol Pablo llevó muchos sufrimientos, y él mismo le explica todo el sufrimiento que él llevó por el Evangelio y por la palabra de Dios. Y en 2 Corintios 11, hermano, donde él explica que le fue dado un aguijón en la carne, donde le pidió 3 veces a Dios que le quitara ese aguijón en la carne. El Señor le dijo: Pablo, bástate en mi gracia. Sí, responde Dios. Hay veces que le pedimos a Dios por una salvación, hay veces que le pedimos a Dios por un problema que tenemos, y Dios responde, pero responde: bástate en mi gracia. Sí, responde Dios: bástate en mi gracia. Y una noche, la noche más oscura que pueda haber en la humanidad, en aquel Getsemaní, nuestro Rey de Reyes, sudando sangre, asustado, le pidió a Dios que si era posible que pase de él esta copa, pero que se haga su voluntad y no la de él. En pocas palabras le estaba diciendo Jesús:
Hay una manera, Señor, de que se pueda salvar la humanidad sin que esa ira caiga sobre mí. Y Dios le dijo, no. Al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, al Rey de Reyes, a nuestro Salvador, le dijo, no. Jesús, mi ira tiene que caer sobre ti. Y al tercer día Jesús dijo, voy a la cruz. Pero al tercer día resucitó, hermano. ¿Y resucitó para qué? Para que toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesús es el Salvador. Bendito sea la gloria de Dios. Para eso resucitó nuestro Salvador. Ese no que pasó ahí era para un bien para nosotros. A veces Dios nos dice no, pero es para nuestro bien. Tenemos que valorar ese no, porque quien conoce la buena voluntad de Dios es Él. Y por eso Él nos dice no, porque Él sabe el futuro. Y nosotros nos agobiamos y caemos a veces en depresión por ese no, hermano. Pero tenemos que entender y saber valorar ese no, porque quien conoce el propósito, quien conoce nuestro futuro, es Dios. Hay que valorar ese no, hermano. Por eso que Jesús dice, os digo que pronto le hará justicia. Y aquí es donde viene el meollo. Y la pregunta de los 100 millones. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. Hermano, esto es muy importante. ¿Qué está diciendo Jesús aquí? Después de esto, después de esta pregunta, Él lanza la parábola del fariseo y el publicano, que tiene que ver mucho con esta pregunta. Pero Él nos está diciendo, hallará fe en la tierra. Aunque te pasen cosas malas, todavía me aman. Aunque las cosas no están saliendo como tú quieras, todavía confía en mí. Aunque a veces ven las cosas oscuras, todavía confía en mí, tiene fe. Cuando yo venga con todas las circunstancias, con todos los problemas, con toda la situación que te están pasando ahora, cuando yo venga, tendrás fe en mí, todavía sí creerás en mí. O vas a ser como el publicano, el fariseo, donde confiaba en sí mismo. Bueno, más que yo no soy esto, Señor, bueno, más que yo no soy aquello, bueno, más que yo no hago esto, bueno, más que yo no hago aquello, bueno, más que yo no soy como fulanito, bueno, más que yo no soy como fulanito, confiando en sí mismo. Por eso que esta parábola tiene que ver mucho con esta pregunta de Jesús, porque va a encontrar mucha gente que confía en sí mismo, y es ahí donde está el problema. Hermano, es muy importante valorar el no de Dios, porque ese no de Dios es el que va a conocer, el que nos va a llevar a conocer cuál es la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta, hermano. Y es aquí cuando yo empecé a entender, cuando yo le pedía a Dios, cada vez que le pedía iba al consultorio y me llegaba una mala noticia. Volví a ir el otro día, otra mala noticia. Y cada vez que llegaba a ese escritorio yo oraba y tenía fe y le pedía a Dios, Señor, ayúdame. Otra mala noticia, ¿qué está pasando, Señor? Y no me respondía, sí me respondía, pero me respondía no. Bástate en mi gracia. Amén, Señor. Que se haga tu voluntad y no la mía. Oremos, Señor. Gracias, Padre, por tu palabra, por tu mensaje, Señor. Gracias, Señor, por poder edificar a nuestros hermanos, Padre. Y que puedan entender, Padre, cuando a veces pedimos, Señor, nos responde, Señor. Tú eres el que lo sabe todo, Señor. Tú eres el que tiene el control, Señor. Por eso que para ti sea toda la gloria. Por eso que tú tienes el control de nuestras vidas, Señor. Porque conoces nuestro pasado, nuestro presente y nuestro futuro, Señor. Ayúdanos, Señor, a continuar. Ayúdanos, Padre, a seguir creyendo en ti. Ayúdanos, Señor, a continuar. Y a pasar estas 3 etapas que tenemos, Señor. La justificación, la santificación y la glorificación, Padre. Te lo pedimos, Señor,
En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.